Nos encontramos con Surandino. Quisiéramos saber cuál es su nombre de cada uno. Wilmer Lázaro, director de Surandino. Michael Lanasca. ¿Cuál es su historia? ¿Cómo empezó Surandino? Bueno, Surandino nace un 9 de septiembre del año 2008. Este año justo cumplimos 16 años y aprovechando la ocasión de Perú Joven TV queremos invitar a toda la gente de Lima a acompañarnos este 16 de noviembre, donde estaremos celebrando por lo grande nuestros 16 años de vida artística en el local Casa Real de Lima. Quisiera saber cómo se juntaron así para hacer Surandino, en qué momento, una chacotería, han cantado. No, fueron muchas cosas, gracias a Dios el destino ya estaba escrito. Vieron muchas piedras en el camino, pero aquí estábamos luchando por nuestra música y por nuestra gente, ¿no? Muchas gracias. 16 años. 16 años no es fácil, pero tampoco imposible. Ya estamos viejos ya. No, viejos tampoco. Quisiera saber, ¿son amigos, hermanos, conocidos, no sé? Con el transcurrir de los años, mira, la amistad se va fortaleciendo, son ya 16 años y con los chicos, con algunos nos conocemos mucho antes, ¿no? Entonces pienso que el tiempo hace fortalecer la amistad también. ¿De qué parte del Perú son cada uno, por favor? Bueno, tenemos la dicha de contar con integrantes de diferentes lugares, pero la gran mayoría son de Huancayo. Yo soy de Huancayo. Michelle. Huancayo. ¿De qué parte de Huancayo? Chupaca, Vique, Concepción. Yo soy de Chilca, de Rico Chilca. Yo soy de Chongosalto. No es Chongos Bajo, ¿no? No, es más arriba, alto. ¿Qué costumbres tienen cada distrito, cada anexo? Bueno, en Huancayo hay mucha rica comida, danzas típicas y muchas fiestas. ¿Sabes que Huancayo es la capital de la felicidad? Claro, la capital de la felicidad, Huancayo. ¿Cuál es esta canción que les hizo, pero conocido por primera vez? Eso es imposible. Eso. Chola cuchisique. El rico. El rico. ¿Y qué lugares han conocido mediante esta agrupación Surandino? El año pasado hemos estado en Europa, en Italia, hemos estado en España, Suiza. Y el próximo año, 2025, estamos retornando a Europa nuevamente en octubre y a Estados Unidos en el mes de marzo. ¿Y han podido recorrer todo el país, todo nuestro querido Perú, o falta todavía? Cierto, nos falta todavía algunas provincias, pero ya hemos estado por el sur, hemos estado por Ayacucho, Cusco, Andahuaylas, Ica, hemos estado Huánuco, diferentes lugares, ¿no? Y estamos contentos de llevar nuestra música. Quisiera hablar algo chiquitito sobre su vestimenta. ¿Cómo nace esta vestimenta hermosa que los caracteriza, por cierto, como Surandino, una agrupación que siempre destaca lo nuestro? Bueno, la vestimenta se basa en las flores, a las aves que son representativas del centro del Perú, ¿no? Diferentes flores, el colorido también, ¿no? Que es representante del valle. Es como una pollera, ¿no? De las chicas folcloristas, pero en este caso en el saco y en el chalequito. A ver, una vueltecita, por favor, una vueltecita de esta hermosa pasarela de Surandino. Ahí está el modelo utilizando un hermoso saco de los bordados huancaínos presentes. Un saludito, por favor, a Perú Joven TV y otra vuelta a la invitación a su público en general y a sus seguidores. Bueno, un saludazo para nuestros amigos de Perú Joven TV. Muchas gracias por la entrevista. Los invitamos este 16 de noviembre a festejar con nosotros 16 años de vida artística con los chicos de Surandino. Bueno, agradecer nuevamente a Perú Joven TV por esta entrevista tan bonita y queremos nuevamente reiterar nuestro gran saludo para toda la linda gente de Perú, de Lima, especialmente que nos acompañe este 16 de noviembre a celebrar juntos nuestro gran aniversario junto a invitados que van a dejar que hablar. Muchas gracias, felicidades, un abrazo a todos, con mucho cariño desde Lima, Perú, Perú Joven TV y Surandino. Gracias.